El tribunal va a entrar en sesión a partir de este momento. Están presentes las partes. Sí, por la acusación. sí, Matías García. Bien. La defensa Juan Manuel Bonotti. La defensa González Manuel. ¿Se encuentra presente el acusado? Sí. ¿Puede decirnos su nombre completo? Franco David Mandi. Franco de Mar. Bien. Bueno, a partir de este momento les voy a pedir que guarden silencio. Y les pregunto, en primer lugar, si las partes han llegado a alguna convención probatoria en la audiencia. Sí, doctor, tenemos 4 convenciones probatorias. ¿Puede acercarlas? Sí. ¿Se encuentran en condiciones de comenzar Sí, el debate? Sí. Bueno, ¿han establecido algún orden de ejecución de la prueba o comenzamos con la fiscalía? Con la fiscalía. Cuando usted... Bueno, una vez más, el gatillo fácil se lleva la vida de uno de nuestros jóvenes. En este caso, la vida de Santiago Schaeffer, de 25 años. Este Ministerio Público Fiscal viene a demostrar en la provincia de debate que el señor Franco David Mandi es responsable por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de su función de policía. El día 15 de junio del año 2020, en la intersección de las calles Boulevard Seguí y 1 de marzo de la ciudad de Rosario, los agentes Manuel Jesús Romano y Marcos Leticio inician una persecución policial contra un Fiat Palio en el que iban 2 jóvenes. Del lado del conductor se encontraba Tomás Cruz y del lado del acompañante Santiago Schaeffer. Esta persecución se inicia porque los jóvenes estaban incumpliendo las normas de tránsito. Pero nos tenemos que centrar en la calle Ivanovsky, que es el lugar donde se dieron los hechos que nos traen a esta audiencia de debate. Y permítame graficar esta escena. Es en la calle Ivanovsky, al 1150, en la cual el oficial Mandi, el aquí acusado, junto a Sofía Clares, interceptan de frente al Fiat Palio que venía por el pasaje Ivanovsky. El Fiat Palio, al advertir la presencia del móvil policial, realiza una maniobra brusca y termina colisionando contra un árbol ubicado en el lugar. Producto de este impacto, su conductor pierde la vida en el momento y queda con vida el acompañante, Santiago. Luego del impacto, se vuelve a hacer presente en el lugar Manuel Jesús Romano y también llega al lugar otro oficial, el señor Cataldo, a bordo de su móvil policial. Y es en esta escena en la cual los jóvenes acababan de sufrir un impacto violento y se encontraban rodeados de policías, en la cual Mandi decide descender de su móvil policial, empuñando su arma reglamentaria, se ubica por detrás del árbol contra el cual habían colisionado a los jóvenes y efectúa 2 disparos que ingresan por el parabrisas del Fiat Palio. Uno de estos disparos ingresa por el medio de la frente del joven de 25 años, ocasionando su muerte. Y estamos en un caso de gatillo fácil porque el oficial Mandi, en lugar de aprender a Santiago y ponerlo a disposición de la justicia, decidió ajusticiarlo incluido por las ideas de mano dura, que instan al personal policial a una respuesta violenta e ilegítima frente al desacato de sus órdenes. Queremos que en esta audiencia de debate se presten atención en 2 puntos que son centrales y que van a conducir a la condena de Mandi. En primer lugar, hasta el momento de los disparos no existió ninguna agresión por parte de la víctima. Y en segundo lugar, que el personal policial desde un primer momento intentó hacer parecer que sí hubo una agresión y que Mandi actuó motivado por la agresión. Y esta misma versión de los hechos que sostuvo la policía para encubrir a Mandi va a ser la que seguramente venga a sostener la defensa. Pero la verdad, lo que verdaderamente sucedió va a quedar acreditado a partir del testimonio de 3 personas. En primer lugar, vamos a escuchar a Sofía Clares, que es su oficial que se encontraba junto a Mandi el día de los hechos, que en un primer momento no estuvo de acuerdo con encubrir el mal mejor de su compañero.
y viéndose obligada a firmar una acta falsa. Y su testimonio es de suma importancia, ya que ella nos va a contar qué fue lo que verdaderamente ocurrió y por qué Mandy no estaba habilitado a utilizar su arma reglamentaria. En segundo lugar, vamos a escuchar el testimonio de Matilda Esther Andreu, que es una vecina que se domicilia justo enfrente del lugar donde se da la colisión. Ella se encontraba a su domicilio y al escuchar el impacto sale a la vereda y su testimonio es importante para que nos cuente cuál fue el actuar policial en ese momento. Y por último vamos a escuchar a Héctor Insaurralde, que es el perito balístico que llega al lugar luego de los hechos, recolecta la evidencia de interés balístico y realiza pericias de aptitud sobre las armas involucradas y una pericia de cotejo sobre las vainas secuestradas. Queremos destacar una convención probatoria que tenemos realizada con la defensa, que consiste en que el arma revólver, marca Colt, calibre 38, que fue secuestrada en el lugar de los hechos, se recolectó una huella correspondiente a Santiago Stemper, correspondiente a su dedo pulgar, y se recolectó del lado derecho de la empuñadura del arma, de forma perpendicular al cañón a la altura de la arquilla. Adelante, el Ministerio Público Fiscal, que al finalizar esta audiencia de debate, por lo que he demostrado que Franco David Mandy asesinó al joven Santiago de 25 años de edad sin justificación alguna, va a solicitar que se lo condene por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido con abuso de su función de policía. Muchas gracias. Señor juez, ¿era su vida o la de Santiago Stemper? Esta defensa no va a discutir que Franco disparó 2 veces y que uno de esos disparos le quitó la vida a Stemper. Pero Franco obró amparado bajo un permiso legal, obró en legítima defensa. Los hechos no son como en realidad lo relata la Fiscalía. La Fiscalía habla de un incumplimiento en los deberes de tránsito de Stemper, pero omitió mencionarlos. Se lo voy a mencionar. La persecución inicia en Boulevard Seguí. Los ocupantes del Fiat Palio, Tomás Crow y Santiago Stemper, iban a más de 90 kilómetros de la velocidad permitida. Cuando comenzaron a perseguirlos, los 2 oficiales de motorizada cruzaron un semáforo en rojo, aumentaron la velocidad al ver que los venían persiguiendo. Hicieron caso omiso a las señales de detención, de sirenas y balizamiento de los policías. En un momento de la persecución, como bien relató el fiscal, Santiago Stemper estaba sentado en el asiento del acompañante. Y en un momento de esa persecución, sacó su brazo por la ventanilla, sosteniendo con su mano derecha un revólver Colt calibre 38. El oficial romano que venía atrás avisa en ese momento por el comando radioeléctrico el código a la fácil. Mandy, que venía siguiendo la persecución, escucha este código y se une a ella. A la cuadra de haber sacado el brazo por la ventanilla con el arma, el Fiat Palio empieza a minorar lentamente la marcha y en un momento frena abruptamente y da una marcha atrás rápida y colisiona, choca a Leticio que venía atrás. Lo atropella. Romano se queda asistiendo a su compañero y Mandy es en ese momento que se une a la persecución y sigue el Palio. La persecución termina en la calle Ivanovsky, sí, al 1150, con una maniobra de cerrojo, como relató el fiscal. Pero omitió un detalle que es crucial para este caso. Omitió lo más importante. Señor juez, cuando Mandy bajó de su camioneta, le dispararon. Le dispararon desde el auto, desde el Fiat Palio. Le disparó el acompañante. Le disparó Santiago Stemper. Y le disparó con el revólver Colt calibre 38. Mandy, ante esto, corre rápido a esconderse detrás del árbol contra el que habían colisionado. Y es ahí cuando observa que le van a volver a disparar y efectúa los 2 disparos. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Por un lado, Santiago Stemper, una persona que fue condenada a 4 años de prisión efectiva, en 2015 hasta 2019, que fue condenada por ser considerado autor penalmente responsable del delito de tentativa de robo agravado por uso de arma de fuego, en concurso real, con portación ilegítima de un arma de guerra. Por otro lado tenemos a nuestro defendido, el señor Franco David Mandy, que al momento del hecho tenía 21 años.
que es un oficial de policía, que se recibió con el mejor promedio de su cátedra, que no tiene ninguna sanción en su legajo, que estaba prestando servicios el día del hecho para toda la comunidad de Rosario. Señor juez, la Fiscalía habla de un encubrimiento. Ese encubrimiento no lo van a poder demostrar. Quiero detenerme a valorar, a mencionar la prueba que vamos a traer a juicio. Vamos a traer 3 testimonios. El primero va a ser del oficial Romano, que estuvo desde el inicio de la persecución hasta su final. Después, en el siguiente lugar, vamos a traer al oficial Prieto, jefe jerárquico, que nos comentará las diligencias que llevó a cabo cuando se apersonó en el lugar. Y por último, la palabra del propio imputado, que declarará voluntariamente cómo ocurrieron los hechos ese día. Y le pido que preste especial atención al testigo experto que va a presentar la Fiscalía, el perito balístico, Insaurralde, pero fundamentalmente en las pericias balísticas que realizó sobre el revólver Colt calibre 38 secuestrado. Al finalizar este juicio, pediremos la absolución de toda culpa y cargo de nuestro defendido por obrar en legítima defensa. No tengo más. ¿Conclusión? Sofía Clarence. Bien, Sofía Clarence, usted ahora ha sido citada para prestar testimonio. Le advierto que el Código Penal sanciona a aquellos que declararen falsedades o afirmaren hechos que no son ciertos. Por lo tanto, le voy a pedir que preste juramento o promesa de decir verdad por sus creencias religiosas. ¿Promete decir la verdad? Sí, prometo. Sí. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes, señora Clarence. Quiero que comencemos hablando acerca de su trabajo. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. Y antes, ¿a qué se dedicaba? Antes yo formaba parte del Comando Eléctrico. ¿Qué cargo tenía el día 15 de junio del año 2020? Yo era suboficial. ¿Qué estudios realizó para ser suboficial? Bueno, pues yo tengo una licenciatura en Seguridad Pública y diversos cursos. ¿De qué se trataban estos cursos? Sobre persecución policial. ¿Por qué decidieron ser policía? Bueno, porque yo tengo un gran sentido por la justicia y me gusta ayudar a las personas. Quiero que vayamos al día del hecho que nos trae a la audiencia de debate. ¿Cuál fue su intervención en ellos? Yo estaba en el coche Amarok con Mandy cuando realizamos la persecución del coche PAL. ¿Cómo se entera de esta persecución? Bueno, porque yo iba en el coche Amarok con Mandy cuando entra una llamada al celular de él y le dicen que tiene que realizar esta persecución. En sí, nos avisan o se nos requiere apoyo para realizar la persecución. ¿En qué momento logran tomar intervención en la persecución? Nosotros iniciamos cuando Mandy recibe una llamada y se le dice que tiene que alcanzar a estas personas, pero nosotras en específico nos unimos cuando Romano y Leticio se encuentran detenidos y ellos nos indican que nosotros debemos de continuar. Pero yendo a la persecución, ustedes realizan. ¿Cómo fue la persecución? Pues la persecución inició por el llamado, primero que se nos requirió el apoyo y en consecuencia también la llamada que recibió Mandy y por último terminó con un operativo cerrojo. Respecto a la llamada que recibió Mandy, ¿cuál fue su contenido? Pues en esta llamada se le indicaba a Mandy que acelerara para que nos pudiera detener a estas personas que iban en el coche Palio y que exactamente, que iban a ver estos pendejos. Usted hizo referencia a un operativo cerrojo. ¿De qué se trata? Un operativo cerrojo tiene la naturaleza de detener a las personas que se está persiguiendo de una manera pacífica para evitar las consecuencias lamentables. ¿Y cuál fue el resultado en este caso? La muerte de 2 personas. Y una vez que logran estos detalles, ¿cómo fue el momento en el que logran dar con estas personas? Bueno, nosotros cuando continuamos la persecución llegamos a una calle de nombre Ivanovsky y aquí es donde nos topamos exactamente de frente con estas personas. Y ante esta situación, ¿cómo procedieron?
Bueno, como nosotros llegamos ellos iban por calle Ivanovsky, nosotros entramos por calle Sarmiento, pero por la misma calle Ivanovsky, pues al vernos de frente, ellos se trataron de esquivar y estrellaron el carro contra un árbol. Doctor, voy a solicitar autorización para utilizar un apoyo gráfico con el testigo, no tiene ninguna indicación, esta lo tiene que nos pueda ubicar los elementos con los cuales hacer referencia. Bueno, usted me mencionó un operativo cerrojo que se realiza en la calle Ivanovsky. Necesito por favor que con este fibrón lo ubique con un círculo dónde estaba el árbol contra el cual colisionaron los jóvenes. Con un triángulo le pido en qué posición quedaron los jóvenes. Y también le voy a pedir que con una cruz me marque el lugar donde quedó el móvil policial en el que iba usted con Mandy. ¿Cuántos policías había en el lugar? Aproximadamente 5 policías. ¿Quiénes eran? Éramos Mandy, yo, nuestro jefe, el oficial Prieto, también estaba Romano y Cataldo. Me interesa la ubicación de Romano. ¿Dónde se ubicó? ¿Y Cataldo? Gracias. Ahora, luego de este impacto, ¿cómo fue el actual policía? Bueno, cuando ellos se impactaron contra el árbol, nosotros nos detuvimos, obviamente, el carro. Mandy se bajó del móvil del Amarok y se dirigió al coche que se estrelló. ¿Y cuál fue el actuar de Mandy en este momento? Se puso justo enfrente del coche y disparó a las personas que estaban en él. ¿Desde dónde logró? ¿Desde qué posición observó esta situación? Bueno, yo cuando veo que Mandy se baja, yo también me bajo y yo estaba justo a un lado del carro, pero por fuera. ¿A qué distancia? Aproximadamente 3 metros. Le pido que nos ubique con una cruz la posición en la que se encontraba usted. Y me comentó que Mandy efectuó disparos. ¿Cuántos fueron? 2. Gracias. Y luego de estos disparos, ¿cómo fue el actual policial? Bueno, por último se realizó un acta de procedimiento. ¿Cuál era el contenido del procedimiento? Bueno, en ella versó pues todo lo que se realizó, la persecución, exactamente todo, y la firmamos todos, aunque incluso yo la firmé aunque no estuviera completamente de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo con él? Verá, pues una parte de esta contenía información que no era cierta. ¿En qué fecha se lo relato? El 15 de junio de 2020. ¿Quién la elaboró? La elaboró mi jefe, el oficial Prieto. ¿Quién la firmó? La firmamos Romano, Mandy, Cataldo y su servidor. ¿Cómo puede reconocer esta acta? Bueno, pues porque viene toda la información de la persecución, incluso la que yo considero que es falsa y porque viene mi firma. Doctor, voy a solicitar trabajar con el testigo, con la evidencia. Señor juez, esta defensa se objeta de introducción de acta. Si quiere introducir el contenido, se gustaría que introducir el contenido de esa acta, que le haga preguntas a la testigo y que ella la conteste, así nosotros podemos contraexaminar esa información. El testigo ya introdujo el acta de procedimiento, con referencia a todos sus datos, y ya nos dijo que había un contenido que era falso. Y el objetivo de esta fiscalía es que ella nos pueda mencionar cuál era el contenido. No le vamos a hacer lugar a la objeción porque efectivamente creo que era donde va esta línea de interrogatorio. Por supuesto, digamos, respetando la declaración del testigo y la introducción verbal, salvo que hubiera desacuerdo. O sea, Permiso acercando al testigo. ¿Qué le estoy entregando? Es el acta de procedimiento que le mencioné. ¿Cómo la reconoce? Pues porque tiene la misma forma de esta y porque viene mi firma. Necesito por favor que nos lea en voz alta cuál es el contenido de esta acta con el que usted no estuvo de acuerdo. Mandy desciende de la camioneta y se escucha una explosión proveniente del automóvil impactado, similar a una detonación. ¿Por qué no estaba de acuerdo con él? Porque en ningún momento las personas que estaban en el coche pálido, el gris, dispararon, incluso en ningún momento se les vio un arma. ¿Y a él?
¿Por qué, si no estaba de acuerdo con el acta, por qué la firmó? Yo me sentí muy presionada por los elementos judiciales y porque él mismo estaba vigente. ¿Por qué firmó? Porque pues uno ya ve que dentro de la policía uno no se puede matar solo y pues por las consecuencias. Muchas gracias, permiso. Voy a solicitar, doctor, que se introduzca esta audiencia de debate el acta de procedimiento como prueba material. Objeción, señor juez. Nuevamente reiteramos. Si quiere introducir información del acta, que la haga a través de los testigos, así esta defensa puede defender y contrainterrogar si está vulnerando el principio de contradicción y de defensa de nuestro defendido. Esta acta ha sido aceptada en la audiencia de control como prueba documental. Sí, la hemos ofrecido a la defensa en nuestro escrito de acusación. ¿Fue aprobada en el auto de apertura? Sí, cuando nos contestaron la acusación, no hubo una acusación. Si esta evidencia ha sido admitida, yo no tengo facultades para rechazarla en este momento. Bueno, no tengo más preguntas. Bien. Gracias. ¿Va a interrogar al testigo? Buenas tardes, señor Llanes. Yo soy abogada de la defensa, le voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Usted, el día 15 de junio del año 2020, vio todos los movimientos que hicieron alrededor del auto de Arpaio, ¿verdad? Desde que llegamos a Ivanovsky, sí. Pero no sabe dónde salió ese arma, ¿verdad? ¿Cuál arma? No sabe de dónde salió el arma de Santiago Stemper, ¿cierto? No había ningún arma de Santiago Stemper. Bueno, cambiando a otro tema. Usted tiene un hijo pequeño, ¿cierto? Sí. Un hijito de 3 años. Sí. Hijo al cual no pudo ver durante el lapso de aproximadamente 3 meses, ¿verdad? Sí. Porque usted se encontraba privada de la libertad. Sí. Es decir, que durante 3 meses no pudo estar con su hijo. Sí. No pudo criarlo, Así es. no pudo cocinarle, Así es. no pudo pasar tiempo con él. Así es. Y además, en estos 3 meses que pasaron, su esposo tuvo que renunciar a su trabajo, ¿cierto? Lamentablemente. Y eso siguió así hasta septiembre del año 2020, ¿cierto? Sí. Porque usted, el 14 de septiembre del año 2020, firmó un juicio abreviado, ¿correcto? Sí. Juicio abreviado en el que volvió a declarar usted. Así es. Usted declaró algo distinto a lo que había hecho Fiscalía anteriormente, ¿cierto? Sí. Y por este juicio abreviado usted fue condenada, ¿verdad? Así es. Fue condenada por el delito de falsedad ideológica. Así es, pero ya comenté por qué había mentido. Y fue condenada a una pena de prisión de 2 años y medio, ¿correcto? Sí. Pena que ahora, que por firmar el juicio abreviado, la cumplió con ejecución condicional, ¿verdad? Así es. Y también fue condenada a una inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Así es. No. Bueno. Usted dice que cambió la declaración cuando declaró el juicio abreviado porque se sentía presionada en primera instancia, ¿correcto? Sí. Que se sentía coaccionada, ¿cierto? Sí. Bueno, no más preguntas. Bien. ¿Puede repetir? ¿Sí falta? Sí. Es Matilda Esther Andrew. Bien. Señora Andreu, le voy a tomar el juramento. Usted sabe que los testigos que declaran falsedades y indican el código de la verdad deben ser sancionados conforme al Código Penal. Así que, bueno, le voy a pedir que Julio prometa decir la verdad de todo cuanto sugiere y le puede preguntar. Sí, juro. Bien. No sé. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Primero me interesaría saber un poco de usted. ¿Cuántos años tiene? Tengo 70 años. ¿Y a qué se dedica? Más soy jubilada. ¿En dónde vive usted? Vivo en Pasaje Ivanovsky. ¿Hace cuánto? Toda mi vida he vivido ahí. Usted me comenta que tiene 70 años. ¿Cómo es su capacidad auditiva? Es perfecto. ¿Y cómo es su capacidad visual? También muy bien. Ahora me interesaría hablar un poco sobre los hechos que nos traen esta audiencia. ¿Qué recuerda usted de esa fecha? Yo recuerdo que estaba justo en mi casa cuando escuché un ruido como de un choque y así como unos disparos. ¿Y cuál fue su reacción cuando escuchó esto? Bueno, yo me asomé por la ventana e incluso salí de mi casa. ¿Y qué fue lo que vio cuando salió de su casa?
Vi a un automóvil gris que estaba estampado contra un árbol, así como diferentes policías. Respecto de los policías, me interesaría saber cómo estaban procediendo estos. Bueno, primero se bajó un señor gordito que yo asumí que era policía porque portaba un arma y porque se dirigió con los policías que sí estaban vestidos como policía y comenzaron a platicar. Me interesaría saber de esta persona en particular. Cuando se ponen a platicar, usted me comenta, ¿qué fue lo que usted pudo escuchar? Yo al principio no podía escuchar porque estaban hablando muy bajito, pero cuando escuché es cuando esta persona gritó. ¿Qué gritó? Gritó, vos vas a hacer lo que yo diga, yo me voy a encargar de que nadie se entere. ¿Y cómo fue la reacción de los policías ante este grito? Pues exactamente 2 policías se acercaron junto con este señor gordito hacia el coche. Cuando usted me dice el coche, ¿a qué coche se refiere? Al Palio gris. Y una vez se acercan al auto, ¿por dónde se acercan? ¿Dónde está la puerta del copiloto? Y una vez llegan a la puerta del copiloto, ¿cómo procede? Bueno, uno de los policías le abre la puerta a este señor que le comento y este se mete dentro del coche. Y una vez dentro, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, yo vi que estaba haciendo cosas, o sea, realmente no se veía muy bien qué hacía, pero lo que sí vi es que cuando sale del coche está cerrando un estuche que traía en las manos. Usted me comenta un estuche. ¿Cómo era este estuche? Era un estuche negro, de esos que uno piensa que son para las computadoras. ¿Qué tenía dentro del estuche? Realmente no sé, solamente nunca lo había abierto, solamente cuando lo estaba cerrando justo después del Y toda esta escena que usted me comenta, ¿de dónde lo vio? la vereda de mi casa, ¿A qué distancia aproximadamente? como unos 5 metros. Y luego de esta escena, ¿cómo finalizó el procedimiento? Bueno, a mí me pidieron que fuera testigo y pues incluso por esa razón estoy aquí. ¿Qué podía hacer usted como testigo? Me pidieron que me acercara al coche que se había estrellado y que viera algunos objetos que se veían ahí. Incluso me pidieron que viera a los pobres muchachitos que estaban muertos. ¿Cuál era el estado de la persona? Mira, el que estaba de piloto estaba estrellado contra el volante y la otra persona, usted va a creer que le estrellaron la cabeza, le dieron un disparo en la cabeza. No más preguntas después. Bien, defensa. Voy a retirar la permiso para la policía. Sí. Por favor. Buenas tardes, yo soy Juan y voy a hacer una serie de preguntas y pido que si no lo entiende me haga participar. Usted habla de un oficial gordito que llegó a la escena, ¿sí? Sí, Este oficial se dirigió al auto que había chocado. sí, pero primero con los policías y después al lado. Al momento de dirigirse al auto ingresó al habitáculo, ¿es así? Sí, Por la puerta del acompañante, ¿es correcto? sí, Y estuvo adentro del auto apenas un momento, ¿es así? sí. Estuvo un instante y salió del auto, ¿es correcto? No conté cuánto tiempo, pero sí fue breve. Siguiendo con esta persona, usted dice que al momento de escuchar estar en su casa, escucha el choque, ¿es así? Sí. Y después disparos, ¿es correcto? Sí. Usted escuchó 3 disparos después, ¿es así? Entre 2 o 3 disparos. Y pasemos al momento en que usted es testigo. A usted mencionó que la llevaron al auto, ¿es correcto? Sí. Ahí le mostraron un arma, ¿es así? Sí, a los 2 jovencitos que estaban muertos. Un arma que se encontraba a los pies del acompañante, ¿es correcto? Sí, Un arma que es negra, ¿es así? sí, Que es chiquita, ¿es correcto? sí, Que tiene un tamborcito, ¿es así? sí, Tamborcito que lo tiraron para el costado, ¿es así? sí, así es. Y le mostraron lo que había dentro, ¿es correcto? Sí, Usted firmó todas las actuaciones, ¿es así? sí. No tengo más preguntas, muchas gracias.
en el Zambrano también tengo que hacer la referencia de que el Código Penal castiga a todos aquellos testigos que declaren falsedades o declaren hechos extraordinarios. Así que lo que he visto es que juramento o promesa de decir la verdad en todo lo que supiera. Puede proceder. Gracias. Buenas tardes, César Valde. Buenas tardes. Me interesa que comencemos hablando acerca de su trabajo. ¿A qué se dedica? Actualmente soy jefe de gabinete criminalístico de la unidad radioeléctrica de la División 2 en Rosario Santander. ¿Cómo llegó a hacerlo? Llegué a hacerlo después de un trabajo de más de 20 años en el cual fui policía que tenía funciones de perito en balística. ¿Qué función desempeñaba el día 15 de junio del año 2009? En ese día yo desempeñaba la función de perito en balística, pero era policía. ¿Y qué estudios realizó para ser perito balístico? Para ser perito balístico realicé una especialidad de balística forense. De igual manera tuve estudios referentes a armas de fuego, asimismo un posgrado en aseguramiento de evidencia. ¿Qué conocimientos adquirió en este programa? En este posgrado concretamente fue referente a cómo tomar evidencias balísticas en los lugares de los hechos cuando acudimos nosotros en carácter de peritos en balística. Quiero que dirigamos ahora al hecho que nos trae esta audiencia de debate. ¿Cuál fue su intervención en ellos? Mi intervención en este caso en concreto fue ir al lugar de los hechos a recoger evidencia balística, tomar muestras de las manos de una persona, asimismo realizar dos pericias con dos armas de fuego y un cotejo de unas evidencias encontradas con un arma. Quiero que pasemos al momento en que usted llega al lugar de los hechos. ¿Con qué se nos encuentra? Me encontré en la calle Pasaje Ivanovsky, en la cual se veía un vehículo Fiat Palio, el cual se encontraba estampado contra un árbol y al interior de él se encontraban personas sin vida. ¿En qué estado se encontraba este Palio? Este Fiat Palio estaba estrellado en su parte frontal contra un árbol y en el parabrisas se encontraban dos orificios, los cuales aparentemente compartían con orificios creados por arma de fuego. Usted me mencionó que en el lugar recolectó evidencia de interés balístico. ¿Cuál fue esta evidencia? Concretamente recolecté dos vainas hervidas que se encontraban del lado derecho del árbol. Asimismo recolecté dos proyectiles que se encontraban en el interior del vehículo y de igual manera un revólver que se encontraba a los pies del acompañante del vehículo. ¿Qué hizo con estos elementos cuando se encontró? Los ingresé a sus respectivos cadenas de custodia y respectivos sobres de embalamiento, hice su cadena de custodia frente a un testigo y posteriormente se trasladó a la bodega de estos efectos. ¿Cómo reconocen estos sobres? Los reconozco porque yo fui la persona que se encargó de meterlos los sobres, yo realizaba la cadena de custodia, ordenado que yo los recogí en el lugar de los hechos. Quiero que nos centremos ahora en las vainas. ¿Cuáles eran las características de estas vainas? Eran calibre 9 milímetros, las cuales se encontraban servidas. Doctor, quiero solicitarle autorización para trabajar con el testigo con la evidencia número 1. Permiso, con el testigo. ¿Qué le estoy entregando? Estoy entregando las dos vainas servidas que yo recogí en el lugar de los hechos. ¿Cómo las reconoce? Las reconozco porque están servidas, son las mismas que yo recogí, además de que yo hice esta cadena de custodia. ¿Qué tareas realizó sobre ellas? Con ellas determiné su calibre, que eran 9 milímetros. Asimismo hice una comparativa con otra arma, un arma de fuego, para ver si esa arma es donde se habían inyectado estas dos vainas. ¿Cómo hizo? Lo que hicimos fue tomar cartuchos que no han sido utilizados, hacer pruebas de disparo, recoger las vainas hervidas y comparar las marcas balísticas que había en estas vainas con las otras, tomando características que las vainas que yo disparé son las vainas que tienen un carácter de indubitadas, es decir, que no tenemos duda que eran servidas por esta arma. Y las comparamos con estas dos vainas que eran dubitadas porque no sabemos si habían sido eyectadas por esta arma o no. ¿Y cuál fue el resultado? Una vez que se compararon las marcas balísticas hechas por el percutor en la parte de atrás de la vaina, así como las que generan por la cuestión del cañón del arma, llegamos a la conclusión de que habían sido disparadas por esta arma. ¿Por qué arma? Por un arma 9 milímetros que me fue entregada posteriormente. Muchas gracias. Doctor, solicito que se incorpore como primer material, evidencia número 1. Usted me menciona un arma de la cual no me habló en un comienzo. ¿Cuáles eran las características de esta arma? Era un arma marca Browning, 9 milímetros, color negro. ¿Cómo llegó a su poder? Me la entregó un agente mencionándome que era el arma del agente Mandy. ¿Qué hizo con ella al finalizar la pericia? Después de realizar esta pericia, bueno, antes de realizar esta pericia de cotejo, yo tomé muestras de un hisopado para realizar una prueba a ver si había sido disparada recientemente, y de igual manera me habían solicitado que con esta arma yo determinara si tenía aptitudes para disparar. Le pregunto por cómo conservó este elemento cuando terminó la pericia. ¿Cuál elemento?
El arma de la que me está hablando. De igual manera le ingresé a su embalaje, realicé la cadena de custodia y la mandé a la bodega. Bueno, voy a solicitar autorización para trabajar con la evidencia número 2. ¿Qué está entregando? Me está entregando el arma con la cual realicé la pericia de cotejo con las dos vainas servidas. ¿Cómo la reconoce? La reconozco porque yo realicé este embalaje, realicé esta cadena de custodia, además de que es exactamente la misma. Recién me comentó que sobre ella hizo una pericia de actitud. ¿Cuál fue el resultado? La pericia de actitud fue el resultado positivo, ya que yo tuve que disparar las vainas para poder hacer la comparativa de cotejo. También hizo un hisopado. ¿Cuál fue ese resultado? Después de realizar la prueba de Gries, dio positivo a las partículas químicas de plomo, bario y antimonio, por lo tanto se determinó que había sido disparada recientemente. Muchas gracias. Le pido también que se incorporen como prueba material en ese debate. Quiero que vayamos ahora a las balas que encontró en el lugar. ¿Cuáles eran las características? Las dos habían sido disparadas y una estaba con manchas rojas. Voy a solicitar autorización para trabajar con el testigo con la evidencia número 3. ¿Qué está entregando? Me está entregando las dos balas que yo recogí en el lugar de los hechos. Respecto a la que está manchada, ¿dónde la encontró? Esta la encontré entre el asiento del piloto y del copiloto. ¿Y la otra? La otra la encontré en la parte de atrás del vehículo. Gracias. Voy a solicitar también que se incorpore como prueba material en ese debate. Y por último, hizo referencia a que en el lugar de los hechos recolectó un revólver. ¿Cuáles eran las características? Era un revólver marca Colt, color negro, calibre útil al calibre 38. Voy a solicitar también trabajar con el testigo con la evidencia número 4. ¿Qué le estoy entregando? Me está entregando un revólver que yo recogí a los pies del copiloto en el vehículo pálido. ¿Cómo lo reconoce? Lo reconozco porque yo realicé este embalamiento, además de que es el mismo que estaba en este lugar. ¿Qué tareas realizó? Con él realizamos la prueba de Gries igualmente, haciendo un hisopado al interior del cañón para determinar si había sido disparado recientemente. ¿Cuál fue el resultado? Después de mandarlo al laboratorio, el laboratorio nos dijo que en efecto se encontraban las partículas de plomo, bario y antimonio, sin embargo una escasa cantidad, lo cual no hacía posible, además de por la composición del arma, de que estaba en un mal estado porque no le daban un mantenimiento adecuado, no pudimos determinar si fue un disparo reciente o no reciente. Gracias. Voy a solicitar también que se incorpore como prueba material, audiencia de debate. Y por último, quiero que me comente acerca de la toma que hizo la víctima, que usted me comentó cuando llegó al lugar de los hechos. Sí. ¿Para qué hizo esto? La realicé para que se hiciera la prueba del reaccionamiento de sodio en el laboratorio y determinar si esta persona tenía las partículas de la pólvora en sus manos. ¿Cuál fue el resultado? Fue positivo, encontraron los residuos de plomo, bario y antimonio en sus manos, pero en una escasa cantidad. ¿Y a qué se puede deber esta escasa cantidad? A dos motivos en concreto se puede ver escasa cantidad. La primera sea que tenía mucho tiempo en el cual se había hecho el disparo y se había mermado la cantidad de pólvora, en este caso plomo, bario y antimonio en sus manos, y la segunda que se haya contaminado esta evidencia. ¿Cómo se puede contaminar la evidencia? La evidencia se puede, al fin y al cabo, como son muestras que se toman directamente de las manos, se puede contaminar con el simple hecho de que haya tacto en ellas, con el hecho de que les caiga un líquido, que alguien pase algo por encima, que manipulen estas manos, puede ocasionar que se pierda cierta cantidad de estos componentes y así pues frustrar el hecho de ver cuánta cantidad o no hay. No tengo más preguntas, gracias. ¿La defensa? Yo soy abogada de defensa, le voy a hacer unas preguntas. Usted acude a la escena por llamado del fiscal, ¿cierto? Sí. Y acude con todo el gabinete criminalístico, ¿verdad? También se encontraba aquí el jefe criminalístico. Sí. Y esta persona tiene como función ordenar cómo se van realizando las diligencias en la escena, ¿correcto? Así es. Me voy a enfocar en el revólver que acaba de reconocer. Dentro del revólver usted encontró 5 balas, ¿cierto? Encontré 6. 6 nomás con ella estaba percutida. Claro, a ver, encontró 5 balas, ¿correcto? ¿Se refiere a proyectiles? Sí. Cartuchos. Y encontró una bala servida dentro del tambor del revólver, ¿cierto? Es correcto. Estas balas, esta máquina, usted las secuestró, ¿cierto? Sí. Las guardó en una bolsa rubricada. Sí. Las conservó debidamente. Sí. Complementó la cadena de custodia. Sí. Y las firmó. Sí. En el caso de que yo se las mostrase, ¿la podría llegar a reconocer? Claro. Pido permiso, señor juez, para sacarle la evidencia. No para la defensa. Señor Fernando, ¿usted reconoce qué es esto? Sí. Estas son las balas que están dentro del revólver Colt calibre 38. La vaina servida es la de allá, estos son los cartuchos útiles. Bueno. Pido permiso, señor juez, para introducirlo como prueba material. Seguidamente
refiriéndonos a las pericias que usted realizó. Realizó una pericia de residuos de pólvora en las manos del fallecido Santiago Selmer, ¿correcto? Correcto. Y eso dio como resultado en el laboratorio que había plomo, ¿cierto? Sí. Y que también había bario Sí. y antimonio. Correcto, los componentes Los cuales son residuos inorgánicos que deja el disparo de un arma de fuego, ¿cierto? No solamente el disparo de fuego, lo deja cualquier artefacto que use pólvora. Bueno. Incluyendo el arma de fuego, ¿cierto? El arma de fuego usa pólvora. ¿No? Y también hizo una pericia de para el disparo en el revólver alcohol de 38, ¿cierto? Sí. Que dio como resultado que ese revólver es apto para el disparo. ¿Qué? ¿Perdón? Dio como resultado que ese revólver alcohol es apto para el disparo, ¿cierto? Sí, de hecho yo disparé con eso. Y para realizarlo utilizó balas 9 milímetros, ¿correcto? Sí. Porque las balas 9 milímetros son compatibles con el calibre 38, ¿cierto? Sí. Bueno, no más preguntas, gracias. Bien, ¿qué tengo que advertir sobre los temas que puedo establecer para el parte testimonio, lo cual está obligada a responder con la verdad y como cuando supiera. ¿También tiene postura de decir la verdad? Bien, puedo resolver la fiscalía. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene? Tengo 42 años. ¿A qué se dedica? Yo soy empleado policial. ¿Desde qué tiempo? Hace 12 años. ¿Y qué funciones tiene? Yo estoy en el servicio de la policía motorizada, del comando radioeléctrico UR2. ¿Qué actividades desarrolla el comando? En comando, bueno, tenemos tareas de la calle, de revisión de delitos, persecuciones, además de todo la revisión de delitos y contravenciones. ¿En cuántas persecuciones participó en estos 12 años? Y la verdad es que un montón, no llevo la cuenta, porque en 12 años fueron muchos. ¿Conoce a Franco David Mandi? Sí, ¿Desde cuándo? lo conocí el día del hecho. ¿Y tiene alguna relación con él? No. Pasando al día del hecho, ¿cómo se desarrolló la mañana del 15 de junio de 2020? Bien, bueno, yo me encontraba en el Boulevard Segui, estaba con mi compañero de trabajo cumpliendo horas extras. Esa es una zona, la verdad, muy caliente por la comisión constante de delitos y contravenciones. A las 8:30 de la mañana aproximadamente podemos visualizar un automóvil marca Fiat Palio gris con chapa patente TRX 434 que iba a alta velocidad. ¿A qué se refiere con alta velocidad? Y por lo menos unos 30 kilómetros más de la velocidad permitida. ¿Y qué hicieron en ese momento? Bueno, en ese momento nos subimos a las motos y los perseguimos para poder, digamos, detenerlos e identificarlos. Le dimos las señales de balizamiento, la sirena, pero en ningún momento hicieron caso a las mismas. ¿Y después de eso qué pasó? Bien, después de eso ellos siguieron su marcha, incluso cruzaron un semáforo en rojo. En ese momento ya comenzamos lo que es una persecución, tomamos el comando radioeléctrico la misma y seguimos en persecución de ellos hasta que doblan por la calle Sarmiento antes de llegar a la calle Rivas. Yo puedo visualizar perfectamente que del lado del acompañante, cabe destacar que en este automóvil viajaban 2 personas, el conductor y un acompañante, y el acompañante veo perfectamente que saca su cabeza por la ventanilla y el brazo. En la mano tenía un arma, como puedo visualizar que no tenía un arma, atendiendo a las circunstancias del caso, el lugar y la conducta que estaban llevando ellos a cabo. ¿Y qué actitud tomó usted cuando vio ese arma? Bueno, en ese caso inmediatamente avisamos por comando radioeléctrico que por favor pedían sí. ¿Qué avisó específicamente por el comando? Bueno, que no tenían, digamos, que habían hecho caso omiso a las señales de que se detengan, no se detenían y que era un posible ganar fácil. ¿Recuerda específicamente qué dijo en ese audio? Sí. ¿Qué dijo? Que no querían, bueno, detenerse ni a palo y que estaba complicado porque era un caso a la fácil. ¿Reconocería ese audio si yo se lo hago escuchar? Sí, yo incluso entregué, cuando hice mi declaración, entregué mi equipo
para que puedan extraer ese audio y lo remitiendo. ¿Y autorización, señor juez, para hacer escuchar el audio del testigo? Concedido. Voy a acercar la computadora para que lo puedan escuchar mejor. ¿Por qué dice debe ser? ¿Por qué dice posible? En realidad no es una conclusión a la que yo llego porque por la actitud que tomó al momento, digamos, ya veníamos de una persecución que habían hecho caso omiso a las señales de que se detenga. Y además vi claramente cuando sale por la ventanilla, primero saca la cabeza y después el brazo como está apuntando, bien, son las acciones para apuntar y disparar, y veo que en la mano tenía algo muy parecido a un arma. Si bien nosotros estábamos por supuesto en la persecución, pero para mí era un arma. Con respecto a su compañero Leticio, ¿qué participación tuvo en la misma? Leticio estaba conmigo en el inicio de la persecución, pero nosotros antes de llegar a la intersección, bueno, luego de esto, antes de llegar a la intersección de la calle de San Martín, se empezó a complicar la situación porque el conductor de este automóvil comenzó a hacer maniobras peligrosas con claridad de que, digamos, quería chocarnos a nosotros. Ellos se detienen, empiezan a bajar la velocidad antes de llegar a la calle San Martín. Nosotros podemos alcanzarlos y en ese momento, antes de alcanzarlos, frenan el automóvil y empiezan a hacer marcha atrás del Fiat Palio, ¿no? Venía el auto de culata hacia nosotros. Yo pude advertir esta situación y me tiré a la orilla, pero Leticio no. Pude ver cómo impactó su casco contra la culata del auto. Bueno, él quedó en esa escena y yo tuve que llamar a la ambulancia y demás. Por eso no siguió participando de la persecución. ¿Y la persecución cómo siguió? Bueno, en ese momento, cuando yo estoy asistiendo a mi compañero Leticio, puedo ver que se incorporó a la persecución móvil Amaro. Como yo me encontraba asistiendo, les hice señas que ellos siguieran, y una vez que me aseguré que la ambulancia venía en camino, yo también me incorporé a la persecución. Por el comando radioeléctrico yo pude ubicar el lugar del automóvil, escuché un trueno, la verdad, impactante, y escuché detonaciones también. ¿Quiénes, en esa escena que usted marca, quiénes estaban ahí? Bueno, yo cuando llego estaba el móvil Amaro, estaba Mandy con su compañera y estaba el Fiat Palio con su mismo ocupante. ¿Usted nos podría representar gráficamente esa escena? ¿Sí? Señor juez, pide autorización para utilizar con el testigo una fotográfica. Señor juez, la podemos quedar al lado de la misma. No, es con minutitos, por eso. Con objetos materiales. Bien. Hacer horizontal. Claro. Si es tan amable de ponerse de pie, por favor. Podría tomar, podría marcar en ese mapa contra qué colisionó el Fiat Palio. Sí, fue contra una ramita que se ubicó. Estaba aquí. ¿Y el Fiat Palio exactamente dónde se encontraba? Estaba colisionado contra el árbol. La camioneta de Mandy, ¿dónde estaba al momento que usted escucha el disparo? Estaba en posición contramano. Estaba por aquí. Y exactamente el oficial Mandy, al momento que usted escucha el primer disparo, ¿dónde estaba parado? Estaba abajo de la camioneta del lado del acompañante. Sí. Esta escena que usted nos marca en el gráfico, ¿desde dónde la vio?
Yo estaba bastante cerca, aproximadamente estaba aquí. Ahí. Ahora vayamos al momento en que usted escucha el disparo. ¿Qué hace Mandy cuando usted escucha ese disparo? Bueno, yo escucho el primer disparo, que Mandy estaba, como dije, acá abajo del árbol, y si lo tengo que representar, él se va hacia atrás del árbol, aquí, y lo veo que sale después por este costado, sale de cubierta y efectúa 2 detonaciones. No tengo más preguntas, señor juez, con la testigo, pero voy a pedir que se incorpore como prueba material el audio que escuchamos y que tenga en cuenta el apoyo gráfico a los fines de decir. Bien, incorporado entonces el audio. ¿Objetivo? Y si no lo vamos a utilizar la fiscalía. Perfecto. Bien, tu testigo. Buenas tardes, señor. A mí me interesaría hablar del arma. Usted menciona la presencia del arma, ¿cierto? Sí. Y la misma que usted da es posible de fácil. Sí. Usted nunca tuvo este arma en sus manos, ¿cierto? No. Usted nunca pudo inspeccionar este objeto. No. Usted únicamente lo ve a distancia, Sí. en el marco de una persecución. Sí. Usted nos mencionó que el auto que estaban persiguiendo iba a 30 kilómetros por sobre el límite permitido. Sí. El auto iba por lo menos a 90 kilómetros por hora. Oficial, señoría. Al lugar. Ahora me interesaría dirigirme al momento de los disparos. Usted mencionó que luego de que el auto colisiona contra el árbol, escucha disparos. Sí. Usted en ningún momento ve al acompañante de ese vehículo y del palio apuntando un arma, ¿cierto? Sí. Usted en ningún momento lo ve manipulando un arma, ¿cierto? Sí. Usted en ningún momento ve un fogonazo proveniente. Objeción, señoría. Permanente. La testigo ya manifestó que no vio manipular el arma ni apuntar. No va a haber un fogonazo. Está repetitivo. Y en realidad le haría lugar, pero porque es indicativa en todo caso. Vamos a hacer lugar de la objeción. Puede reformular. Usted ya me comentó que no vio un arma, ya me comentó que no lo vio manipulando un arma. Le pido que comente entonces, usted no vio un fogonazo proveniente del vehículo. Objeción, su señoría. El fiscal, antes de preguntar, argumenta para que la testigo responda. Está argumentando su pregunta. ¿Puede responder la objeción? Y en este caso estaba reiterando las respuestas que ella me dio para que se entienda el contexto de la pregunta. Vamos a dejar que haga la pregunta. Quiero ver a dónde va esta línea de interrogatorio. ¿Usted en ningún momento vio un fogonazo proveniente del palo? No, no la escuché. Ahora me interesaría conocer las consecuencias que tuvo este hecho para usted. Usted se encuentra siendo actualmente investigada Sí. por el delito de incumplimiento del deber funcionario público, Sí. por el delito de incumplimiento Sí. y por falsedad ideológica. Sí. Ello respecto del acta de procedimiento que relata los hechos del día 15 de junio. Sí, sí, estoy siendo investigada, pero no tengo compañía. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. Bien, ¿verdad? En el caso de que no lo haga, puede ser sancionado por falso testimonio. Por lo tanto, le voy a pedir que prometa o jure decir la verdad de todo cuanto supiere y le puede preguntar lo que quiera. Sí. Bien, puede proceder. Buenas tardes, señor Prieto. Buenas tardes. Le pido por favor que me diga su nombre completo. Mi nombre es Diego Prieto. ¿Qué edad tiene? 46 años. ¿A qué se dedica? Soy jefe del tercio del comando radioeléctrico. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Rosario. ¿Qué funciones cumple en su cargo? Bien, consiste en receptar los comandos radioeléctricos de los diferentes oficiales en la prevención de delitos y comunicarlo a las segundas unidades para que tomen intervención en la persecución o contravención que conocen. ¿Hace cuánto tiempo tiene este cargo? Aproximadamente 7 años. Bueno, señor Prieto, yendo puntualmente al día 15 de junio del 2020, ¿dónde estaba usted durante la mañana? Bien, yo ese día no estaba trabajando, estaba de franco
pero siempre llevo conmigo la radio, porque ya que un oficial que hace bien su labor nunca se despega de su radio y siempre está atento a toda comunicación radial. ¿Y qué se emitió en la radio esa mañana? Bien, esa mañana, a través del radiocomando, encuentro una comunicación del oficial Romano, que estaba en prevención de delitos, junto al oficial Leticia, que estaban en una persecución, y yo en todo momento sigo escuchando el comando radioeléctrico, hasta un momento que escucho clave 5. ¿Qué significa clave 5? Un posible enfrentamiento armado entre un personal oficial y un tercero. ¿Y cómo reacciona usted al escuchar clave 5? Cuando escucho la ubicación, bien, vi que estaba a 2 cuadras de donde yo vivo e inmediatamente me dirigí al lugar de los hechos. ¿En qué se dirigió? Mi auto personal. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? No más de 2 minutos. ¿Qué llevó consigo? Como siempre, mi arma reglamentaria en mano, bien, y la computadora, porque si bien escuchando toda la comunicación, había varios oficiales, varias actuaciones, y dije, bueno, es necesario labrar un acta de lo sucedido. ¿En qué llevó esa computadora? En un estuche. Y bueno, enfocándonos cuando usted llegó al lugar, ¿cuál fue la primera actuación que realizó? Al llegar vi que estaban los oficiales, vi que ya estaban poniendo la cinta perimetral y me comunico con los oficiales primero que nada para saber cómo estaban. ¿Bien? Después veo el auto colisionado y voy junto con el oficial Mandy para ver si estos chicos que estaban adentro estaban con vida. ¿Y cómo se encontraban estos chicos? Al ver esta situación del auto, en primer lugar veo que el conductor tenía la cabeza estampada en el volante, di por hecho de que estaba muerto, y también inspecciono al acompañante donde tomo las pulsaciones para saber si efectivamente seguía con vida. Pero ahí pude constatar que no dio pulso, entonces le comunico a la enfermera de la ambulancia que este chico acompañante había fallecido. ¿Y cuánto tiempo tardó en tomarle el pulso? El pulso en sí, 5 segundos. Bueno, no más preguntas, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Teto. Primero me gustaría hablar sobre su intervención en los hechos. Usted no estaba en el lugar de los hechos al momento del choque del disparo. Es correcto. Usted no estaba en el lugar de los hechos en el momento de los disparos. Lo que conoce usted al respecto es por lo que le han contado sus compañeros. Ahora, me interesaría hablar de las herramientas que usted llevó al fin de interceder en el procedimiento. Usted comenta que llevó una computadora, ¿cierto? Sí. Esta computadora estaba en un estuche. La computadora la llevó a los fines de lograr el acta. Es procedimiento habitual que el acta del procedimiento se abre a finalizar las actuaciones. ¿Cierto? Sí, es correcto, pero al ver que había tantas actuaciones decidí llevarla para que no se preste confusión. En este caso particular, las actuaciones finalizan con intervención del gabinete criminalístico. El gabinete criminalístico llega al lugar de los hechos a las 10 AM. Aproximadamente, no recuerdo bien ese horario. Y usted labra el acta a las 14:30. No lo recuerdo, sí. Ahora me interesaría hablar también respecto del acta de procedimiento. Es procedimiento habitual también que se registre en ella los daños que tuvieron las patrullas que intervinieron en el procedimiento, ¿cierto? Es correcto. Usted no registró ningún daño de balas en el acta de procedimiento, en las patrullas, ¿cierto? Cierto. Ahora me interesaría hablar de las consecuencias que tuvo este hecho para usted, consecuencias personales. Usted está siendo actualmente investigado Sí. por incumplimiento del deber de funcionario público, ¿cierto? Sí, está incluso. Por encubrimiento, ¿correcto? Ah, eso no lo usamos. Y por falsedad ideológica, ¿cierto? Ello respecto de los hechos del día 15 de junio del 2020, ¿cierto? Sí. No más preguntas, señor. Bien. Hacerle una advertencia en relación a que la fecha está amparado por la garantía constitucional, no está obligado a declarar contra el mismo, no está obligado a decir la verdad,
Así que si tiene alguna duda y prefiere ampararse en la garantía, pueden responder. Bueno. ¿Cuántos años tiene? 23 años. ¿A qué se dedica? Pues soy policía en la ciudad de Rosario. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 años. ¿Y qué funciones cumple oficial? Yo cumplo funciones de prevención de delitos, de contravenciones, estoy a disposición también del comando radioeléctrico. ¿Dónde se formó? Me formé en la escuela de policía de Rosario. ¿Y cómo fue su promedio? Fui el mejor de mi clase. ¿Cómo es su legajo? Intachable, nunca tuve ni una sanción, ni un apercibimiento, nada. Usted dijo que es policía en Rosario. ¿Podría comentarnos cómo se vive esa situación? Y en Rosario en particular cada día aumenta más la delincuencia y uno cada vez que se pone el uniforme y sale a la calle sale preparado para cualquier cosa, porque todo puede pasar. Yendo al día derecho, ¿qué estaba haciendo la mañana del 15 de junio de 2020? Estaba realizando mi patrullaje diario, finalizándolo junto con el oficial Clarence. ¿Cómo transcurrió ese patrullaje? Y ese patrullaje venía todo normal, no habíamos tenido problemas hasta que escuchó la llamada del comando radioeléctrico que había una persecución de un Fiat Palio. ¿Y qué hizo antes de la llamada? Nosotros nos encontrábamos en una zona de patrullaje que no estaba muy cerca del lugar donde estaban persiguiendo el Fiat Palio, pero dado que estábamos desocupados decidimos acudir al mismo y en el llamado mismo del comando radioeléctrico también nombra la clave a la fácil. ¿Podría explicarnos qué quiere decir a la fácil? A la fácil para el personal policial de Rosario es una forma de identificar que hay armas de fuego en la escena. ¿Y usted qué participación tuvo en esta persecución? Yo me uno a esta persecución. Cuando yo llego a la persecución veo por primera vez a este Fiat Palio, veo a su vez a los dos oficiales de policía tirados en el piso, uno auxiliando al otro, quien me hace señas que sigamos con la persecución. Para lo cual yo sigo detrás del Fiat Palio y procedo a realizar una maniobra cerrojo en el paso Knivalowski a los fines de cortarles el paso a estos mismos. Bueno, y ellos en una maniobra para tratar de evadirme terminan despedados contra nosotros. ¿Y qué pasó después? Automáticamente que veo que estrellan contra el árbol me bajo a auxiliarlos a los mismos. Me bajé desesperado a auxiliarlos y es en el momento en el que comienzo a dirigirme hacia el auto que me disparan. ¿De dónde le disparan? No pude ver desde dónde me dispararon, pero estoy seguro de que fue desde el auto. ¿Por qué está seguro? Porque escuché la detonación, porque ya habían anunciado por el comando radioeléctrico que la presencia de armas de fuego y ¿qué hizo ante este disparo? Y ante este disparo lo primero que hice naturalmente fue tratar de cubrirme. ¿Contra qué se cubrió? Me cubrí con el árbol que tal cual había explotado el árbol. ¿Y de ahí qué pudo observar? En el momento en que yo me cubro, me asomo por el lado izquierdo del árbol para poder observar algo de la situación y en el momento en que me asomo veo cómo me están apuntando directamente a mí. ¿Quién le estaba apuntando? El acompañante de... ¿Y ante esto qué hace? Ante esto procedí a disparar, efectué un disparo y luego de efectuar este primer disparo me tropecé y se me escapó un segundo disparo. Le pregunto, oficial, en el reglamento de utilización de armas de la policía, ¿hacia dónde deben disparar en caso de requerir la policía? Nosotros tenemos el deber siempre, en la medida de lo posible, de disparar a las zonas no letales. En todo caso, es la zona baja del cuerpo, en las piernas en lo posible, para poder reducir a la persona sin quitarle la vida. Y en este caso, las piernas del acompañante, ¿dónde estaban? No, yo no tenía visión de las piernas, yo solo veía la zona del torso, digamos, de la zona. No tenía visión de la zona baja. Muchas gracias, no tengo más preguntas.
Permiso. Bueno, Mandy, quiero que vayamos al momento del impacto. Usted en ese momento se encontraba con los suboficiales Clarence, ¿sí? Sí. Y al momento del impacto llega al lugar el oficial Cataldo. Sí. Y luego de este impacto usted desciende de su móvil policial. No. Esto no fue ¿Usted así. no descendió de su móvil policial? No. Luego luego del impacto, del coche que estaba Sí. Perdón, sí. Luego de este impacto yo procedo a descender de mi camioneta. Y lo hizo empuñando su arma reglamentaria. Apenas descendí no estaba empuñando el arma reglamentaria todavía. Usted se ubicó detrás del árbol contra el cual habían coleccionado los jóvenes. Sí. Y en ese momento se encontraba empuñando su arma reglamentaria. Ahí sí saqué mi arma reglamentaria por el hecho de que antes me habían disparado. Y usted recién le comentó a la defensa, ¿usted observó un arma? Yo no observé un arma específicamente, observé que me apuntaban con los dos brazos así y que algo tenían, concluí en que era un arma en esos momentos donde todo es cuestión de segundos, uno no puede terminar las cosas con precisión, pero me imaginaba que era un arma, obviamente. Más allá de su percepción, ¿usted asegura de que es un arma? Objeción. Ya respondió el testigo a la pregunta del fiscal de si... Sí, hermano. Y luego de esta conducta, usted efectúa 2 disparos. Efectúo un disparo, me tropiezo y se me escapa el otro disparo al tropezar. Sin dar la voz en alto. Sin dar la orden. Y sin efectuar un disparo de advertencia. Sin efectuar un disparo de advertencia. Lo que pasa es que... Sí. No hay que efectuar la voz de alto y el disparo de advertencia cuando uno ha recibido el disparo previamente. Por eso es que omití hacer. No tenemos preguntas. Se ha llevado nuevamente la vida de uno de nuestros jóvenes. ¿Por qué gatillo fácil? Bueno, esto ha quedado en evidencia a lo largo de esta audiencia de debate por las siguientes cuestiones. En primer lugar, conforme expresó la Fiscalía en su alegato de apertura, no hay ningún tipo de duda respecto de dónde provinieron los disparos que le ocasionaron la muerte a Santiago Stenfer. Sin embargo, en cuanto a la cuestión de los disparos, deseamos resaltar una cuestión. En la escena de los hechos se recolectaron 2 vainas servidas pertenecientes al arma reglamentaria del oficial Mandy, conforme ha podido confirmar el perito Insaurralde. En el vehículo, el parabrisas frontal tenía 2 orificios de bala compatibles con un calibre 9 milímetros, y dentro del interior del vehículo se encontraron 2 balas. Una de ellas que tenía rastros de sangre, que se puede deducir lógicamente que fue la que le quitó la vida a Santiago Stenfer, y a pocos metros de ella, o a pocos centímetros siquiera, se encontró la segunda bala. El segundo punto que debemos tener en cuenta es que al momento de los disparos, Santiago Stenfer no representaba ningún tipo de amenaza. Para ello debemos retomar los testimonios tanto de Clarence como de Romano. Ellos nos aportan 2 datos de relevancia. En primer lugar, que al momento de los disparos, ninguno da fe de haber visto un arma con total certeza, y en segundo lugar, que ambos nos dicen que en ese momento no ven, no escuchan o no ven un fogonazo proveniente del móvil, del auto Fiat Palio. La única persona que dice haber visto un arma es, a ciencia cierta, es el oficial Romano. Sin embargo, se debe tener en cuenta las circunstancias en las cuales esta persona dice haber visto este arma. Este arma, el oficial cree haberla visto en el marco de una persecución a la distancia de que se estaba dando a alta velocidad. El oficial tampoco nunca tuvo este arma en sus manos y nunca pudo inspeccionar este objeto, con lo cual no nos arroja ningún tipo de certeza respecto de que ese objeto sea efectivamente un arma. Por otro lado, la defensa desea traer un audio que había dicho el oficial Romano al momento de dar el mensaje posible a la fácil, a los fines de confirmar la presencia de este arma. Sin embargo, se debe valorar que en este caso se trata de un audio muy escueto y un audio totalmente distorsionado, con lo cual cualquier tipo de intento de determinar el contenido de este audio implicaría un ejercicio valorativo que no nos arrojaría certeza alguna.
En tercer lugar, debemos tener en cuenta las circunstancias en las cuales se producen estos disparos. Segundos antes de los disparos, sabemos que Santiago y su compañero Tomás habían sufrido las consecuencias de un violento choque. Imagínense la magnitud de este choque, que incluso Tomás, el conductor del vehículo, pierde la vida en el acto. En cuanto a esto, resulta difícil pensar que una persona que sufre las circunstancias de una colisión de tales características pueda representar amenaza alguna para el oficial Mandi y para el resto de los oficiales. Por otro lado, debemos retomar el testimonio de Sofía Clares en cuanto a que nos acredita que estas personas al momento del choque y de los disparos se encontraban completamente rodeadas por distintos móviles policiales y por distintos efectivos de policía, todos los cuales estaban armados al momento de los hechos. Sobre esto, pareciera que la policía tenía la situación controlada, con lo cual nos lleva a pensar por qué Mandi actuó de la manera que lo hizo, por qué no dio la voz de alto, siendo que él estaba en cobertura, y por qué no realizó el disparo de advertencia. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, el móvil. Mandi actuó motivado en la doctrina de mano dura, y esto no es casualidad, puesto que como es de público y notorio conocimiento, fue el mismo gobernador de la provincia quien días antes, al momento de los hechos, había dado la orden expresa de extremar las medidas en materia de prevención de delitos e incluso utilizar mano dura si esto fuera necesario. Esta es la versión de los hechos que intentará desacreditar la defensa, y para ello se basará en la versión de los hechos que presenta la policía, que conforme adelantamos en nuestro alegato de apertura, han intentado ocultar la verdad de los hechos en todo momento. Para esto se deben valorar varias cuestiones. En primer lugar, todos y cada uno de los testigos que presenta la defensa se encuentran siendo actualmente investigados por los hechos sucedidos el día 15 de junio de 2020. En segundo lugar, cabe explicar cómo, si en ningún momento hubo un arma, cómo es que ésta se hace presente en el auto Fiat Pálido, cómo es que se secuestra de los pies del acompañante este arma. En cuanto a esto, resulta clave la intervención de Prieto y el testimonio que nos dio la señora Matilda de Andreu. Ella nos comenta que cuando esta persona llega al lugar de los hechos, se pone a hablar con sus subalternos y les dice expresamente: vos vas a hacer lo que yo te diga, yo voy a asegurar que nadie se entere de nada. ¿Qué quería decir con esto? Esto resulta claramente una intención de manipular la escena de los hechos y de ocultar la verdad de los mismos. Por otro lado, nos comenta el mismo testigo que luego de este episodio, esta persona junto a dos oficiales de policía se dirige al lado del acompañante del auto, ingresa a la cabina y luego cuando sale se lo ve manipulando un estuche. Esto es lo que explica la presencia, esta situación es la que explica la presencia del arma dentro del Fiat Palio. La defensa podrá alegar que este estuche contenía en su interior una computadora. Sin embargo, como hemos podido observar a través de los distintos testimonios, esta computadora se llevó a los fines de elaborar el acta de procedimiento. La última intervención fue la del gabinete criminalístico, que fue a las 10 de la mañana. El oficial Prieto labra el acta recién a las 14:30. Por otro lado, nos podrán decir que debido a las circunstancias del hecho, no se pudo elaborar el acta en el momento, sino que se llevó a la computadora para tomar notas y que luego no haya ningún tipo de diferencia entre lo que ocurrió y lo que se escribe en el acta. Sin embargo, esto no explica por qué no hay ningún testigo que haya acreditado que el oficial Prieto haya utilizado una computadora en el lugar de los hechos. La única persona que nos dice que se hizo algo con ese estuche es la testigo Matilda Andreu, cuando nos dice que se manipuló el cierre al salir del auto. Por otro lado, nos podrán decir que el oficial Prieto se acercó al asiento del acompañante al fin de tomarle el pulso a Santiago Stenfer. Sin embargo, no se explica el motivo por el cual le toman el pulso a una persona que claramente tiene un tiro en la frente y no a su acompañante que simplemente había sufrido las consecuencias de un choque. Por último, deseamos valorar dos cuestiones. En primer lugar, la convención probatoria que tenemos con esta defensa en cuanto al posicionamiento de la huella. Les pido permiso para poder graficárselo. El posicionamiento de la huella en el revólver Colt calibre 38. La huella se encuentra del lado derecho de la empuñadura de forma perpendicular al cañón a la altura del gatillo, es decir, de esta forma. Cualquier persona que haya utilizado un arma o que simplemente haya visto una película de acción se dará cuenta que esta no es una manera de empuñar un arma, al menos no
si, como la Fiscalía desea plantear, que haya sido utilizada y no voluntariamente. En último lugar, cabe explicar la presencia de pólvora en las manos de Santiago Stenfer. Nos ha podido confirmar el perito que ello se podría deber no a la utilización de un arma, sino a cualquier elemento que tenga pólvora en sí. A su vez, también podría haberse visto la escena contaminada por no haber seguido los protocolos correspondientes. Por todo lo expuesto, solicitamos a este tribunal que condene a Franco David Mangui por el homicidio agravado por abuso de su función de policía, conforme a lo normado en el artículo 80, inciso 9. Muchas gracias. ¿Era su vida o la de Santiago Stenfer? Señor juez, como esta defensa le ha prometido, nosotros no hemos venido a discutir que Franco David Mangui efectuó 2 disparos esa mañana en la ciudad de Rosario. Por otro lado, lo que nosotros sí hemos venido a discutir y sí hemos acreditado en la presente audiencia es que Franco Mangui sí disparó, pero lo hizo amparado bajo un permiso legal que le permitía a él sacar su arma y efectuar el disparo, pues estaba actuando en legítima defensa, porque Santiago Stenfer le había disparado a Franco Mangui segundos antes. Para esto, nosotros consideramos que es importante que se conozca quién es Franco Mangui. Franco Mangui es un joven que en ese momento, señor juez, tenía tan solo 21 años. Un legajo intachable, toda una carrera por delante, toda una vida por delante, llegó a ser hasta el mejor promedio. Señor juez, una persona con toda la vida por delante y todo el trabajo por delante no se convierte en un asesino a sangre fría de un día para el otro, como está queriendo plantear la Fiscalía. Estamos hablando de un joven de 21 años que trabaja en la ciudad de Rosario. Y permítese que haga un contexto de cómo se vive en la ciudad de Rosario siendo policía. El índice de criminología, según la Secretaría de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, determinó que en el año 2020, cuando se dieron estos hechos, hubo un índice de 16.500 robos en la ciudad de Rosario. Hubo un índice de más de 1.300 delitos contra la integridad sexual. Hubo un índice de casi 700 delitos de abuso de armas. Así se vive siendo policía en la ciudad de Rosario con el nivel de inseguridad. Es más, los propios policías nos han reconocido en primera persona que uno sale a trabajar y está atento a todo, porque no sabe lo que puede llegar a suceder. Es un blanco fácil salir vestido con uniforme de policía a esa ciudad en los niveles de inseguridad. Y Franco Mangui, ese día, se hace presente una persecución y cuando esta persecución termina, Santiago Stenfer, con su revólver Colt calibre 38, le efectuó un disparo, queriendo quitarle la vida a Franco David Mangui. Luego de una persecución muy violenta, en la cual nosotros hacemos mucho énfasis. Porque Franco David Mangui no fue la única persona agredida ese día por Tomás Clout y Santiago Stenfer. Nos encontramos en una persecución en una zona céntrica de la ciudad de Rosario, que se transita a más de 90 km/h, como reconocieron los testigos. Que es seguida por el oficial de la Policía Motorizada Romano, un oficial que nos detalló su experiencia, un oficial que ha participado en un montón de persecuciones, un oficial con una experiencia tal que es capaz de reconocer un arma de fuego cuando la ve. Este oficial, de larga experiencia, avisa del código a la fácil, que significa arma de fuego en la jerga policial de Rosario. Y es en esta persecución en la cual Tomás Clout y Santiago Stenfer realizan una serie de delitos y contravenciones, como ha mencionado el oficial romano. Además, estaban dispuestos a todo con tal de poder escapar. A todo. Atacan al oficial de policía motorizada, el Leticio, intentando pasarlo por arriba con el auto. Tal fue la brutalidad de cómo atropelló al oficial de policía Leticio que tuvo que venir la ambulancia. Y si no tuviese el casco, como dijo el señor Romano, no sé ante qué resultado fatídico nos podríamos encontrar. Esa fue la violencia con la que se venían desarrollando con un arma de fuego dentro del auto. Y esta persecución termina con un choque en calle Ibanez. Ese choque que fue referenciado también por testigos de la Fiscalía, como por ejemplo la vecina Matilda Estelandero. Y es en ese momento en el que se efectúa un disparo. Y tenemos la totalidad de 3 disparos. Y esos disparos fueron escuchados por la vecina Matilda Estelandero. Y no solamente eso, sino también por el oficial de la Policía Motorizada Romano que estaba viniendo, y por Franco Mangui, que fue disparado directamente desde el auto patio. Ese disparo se efectuó por Santiago Stenfer con un revólver Colt calibre 38. Revólver que el propio perito de la Fiscalía realizó una pericia y resulta que es apto para el disparo. Y resulta que tiene componentes inorgánicos que genera el disparo de un arma de fuego: plomo, bario y antimonio.
También se realiza una pericia sobre las manos y el resultado de la pólvora en las manos del fallecido Santiago Stenfer. Se recolectan muestras del dorso de las manos de Santiago Stenfer. Y quiero detenerme un poco en este punto. Va un poco la lógica de la anatomía y también de la ciencia criminalística, que estos restos se toman del dorso de las manos de Santiago Stenfer, que es una situación diferente a, por ejemplo, si nosotros estamos tomando huellas de las manos de Santiago Stenfer, por lo cual tendríamos que utilizar la palma de las manos. En este punto la Fiscalía habla de una especie de contaminación entrecruzada que se podría haber realizado con la pólvora, con otra sustancia o con el arma misma, lo cual no tiene mucho sentido. Se va a hacer una hipótesis que no ha podido ser probada ni acreditada por el perito, y además tampoco podría haber sido factible, ya que el sostenimiento de un arma se hace con la parte de la palma de las manos y los residuos de pólvora quedan en el dorso de la mano. También me quiero detener en el arma de fuego. La Fiscalía en este punto enarbola una especie de teoría o hipótesis de que esa arma fue plantada. Y de esta defensa le decimos que claramente esto no deja de ser nada más ni nada menos que exactamente eso, una hipótesis, una teoría. De todas las personas que están en la zona céntrica de Rosario Central, de todos los oficiales de policía, de todos los vecinos que había ahí, de todos los civiles que pasaban caminando, ¿a quién trajo la Fiscalía que diga que vio que un oficial de policía introdujo un revólver Colt calibre 38 al auto donde estaban los chicos? ¿A nadie? ¿Quién trajo a la Fiscalía que venga a declarar que Diego Prieto o que cualquier otro oficial de policía introdujo un revólver en ese auto? A nadie. La Fiscalía se basa en esta acusación, este planteamiento del arma, por teorías que no tienen ningún sustento probatorio que pueda superar el estándar de toda duda razonable. En un instante, que es lo que dice la testigo de la Fiscalía, Matilda Esther Andreu, en un instante que se introduce Diego Prieto dentro del auto para tomarle el impulso a Santiago Stenfer, en ese instante la Fiscalía está suponiendo que en algún momento se disparó ese revólver, se lo introdujo dentro del auto, se le dejó las huellas dactilares de Santiago Stenfer, se dejó restos de pólvora en el revólver y restos de pólvora en las manos. En un instante, en lo que uno tarda en tocarle la muñeca a una persona. Pero sí, reconocemos que la que siempre ha ido es la suboficial Clarence, ex suboficial. ¿Y quién es Clarence? Clarence era una oficial de policía que trabajaba así en la misma comisaría que Franco David Mandi. Y Clarence es una persona que vino a declarar intentando confabular una especie de teoría de que estamos aquí ante un caso de una especie de organización de policías corruptos. Pero señor juez, ella es la única persona condenada hoy día. Todas las otras personas a las cuales se les ha estado acusando se han estado olvidando del principio de inocencia que prima nuestro país. Se han estado olvidando que estas personas están siendo investigadas, no han sido condenadas. La suboficial Clarence fue condenada a una pena de ejecución condicional. Pena a la cual arribó luego de ser separada de esta causa por la cual firmó un juicio abreviado, contradiciendo todas las declaraciones que había realizado anteriormente, contradiciendo su declaración de fiscalía, contradiciendo el acta de procedimiento que firmó. Y oh casualidad, que por contradecirse obtiene el beneficio de una pena de ejecución condicional y logra salir libre. Logra volver a su casa con su hijito pequeño, a quien no pudo verlo, con quien no pudo criarlo, y también con los problemas económicos que había estado generando en su grupo familiar, que ella se encuentre privada de su libertad. O casualidad que por acusar a Franco David Mandi y a sus compañeros y cambiar totalmente la versión de los hechos, se ve beneficiada. Y luego, también, reconocemos es importante que se tenga en consideración que la suboficial Clarence, además de hoy en día encontrarse beneficiada con la prisión de ejecución condicional, también se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por un delito que es el delito de falsedad ideológica. El delito de falsedad ideológica que ella reconoció, que firmó estas actas y declaró porque se encontraba coaccionada, porque se sentía presionada, porque tenía miedo, porque le estaban obligando a declarar lo que declaró. Y si tan coaccionada estaba Clarence como viene la Fiscalía a preguntarle para que declare hoy, ¿por qué la Fiscalía en primer término la siguió acusando por un delito? Si ella no tenía libertad en sus actos, ¿por qué la acusó del delito de falsedad ideológica si ella estaba coaccionada? Y además, si estaba coaccionada, como dicen que estaba, ¿por qué un juez posteriormente la condenó?
porque hoy en día Clary se encuentra condenada. Somos conscientes de esta defensa que una causal de justificación requiere ciertos requisitos que tienen que cumplimentarse. En este caso nos encontramos ante una agresión ilegítima. Agresión ilegítima que efectúa Santiago Stenfer cuando levanta el revólver Colt calibre 38 que había llevado en su mano durante la persecución y le efectúa un disparo a Franco David Mandy. Un disparo que lo realiza a través de la ventanilla del conductor sin estorbo del conductor, pues se ha reconocido en juicio que este se encontraba con la cabeza sobre el volante, producto del choque. Un disparo que no tiene ninguna justificación. Franco David Mandy se estaba bajando de su camioneta. No era una agresión, no estaba agrediendo, no estaba provocando a Santiago Stenfer. Esta agresión ilegítima genera que de inmediato Franco David Mandy, que recién había sido apuntado y disparado por Santiago Stenfer, salga corriendo para adelante. Y lo que tiene para ocultarse adelante es un arma. De inmediato, todo pasó una cuestión de segundos. ¿Era su vida o era la de Santiago Stenfer? Y Santiago Stenfer lo decidió, porque él en primer término le efectuó un disparo a Franco David Mandy. Y de inmediato, cuando se asoma, ve que el acompañante levanta sus brazos con algo en la mano. Con algo en la mano y le acababa de efectuar un disparo. Instintivamente reacciona, defendiéndose como tiene permitido defenderse, con el único medio que tenía ante tal necesidad de ser agredido contra su vida, como lo es su arma reglamentaria. Y allí es que Franco David Mandy efectúa un primer disparo, se tropieza y efectúa el segundo disparo. Señor juez, ¿era la vida de Franco David Mandy o la vida de Santiago Stenfer? Y Santiago Stenfer fue el que decidió eso, pues él primero le disparó a Franco David Mandy. Es por todo lo expuesto que desde esta defensa le solicitamos que se absuelva de toda culpa y cargo a nuestro defendido Franco David Mandy por haber disparado, sí, pero por haber disparado amparado bajo una causal de justificación como lo es la legítima defensa, contenida en el artículo 34, inciso 6 de nuestro ordenamiento penal. Gracias. Dictar resolución. Bueno, este tribunal encuentra que ha sido acreditada la autoría material del homicidio de Santiago Stenfer por parte de quien es el acusado Franco David Mandy. Tengo en cuenta especialmente las pericias que son contundentes en cuanto al origen, la comparación de los proyectiles, el proyectil manchado de sangre que se encuentra entre los dos asientos del auto, uno de ellos que se le había impactado en la cabeza de la víctima. Y la convención número 2 me parece que es muy importante en cuanto a la colocación del orificio de entrada, la trayectoria desde arriba hacia abajo. Estamos hablando de alguien que ha efectuado un disparo, pero es irrefutable, considero yo, que de acuerdo a la ubicación que tenían el croquis, tanto el automóvil y el acompañante que se encontraba, entiendo yo que en esas circunstancias seriamente impedido de llevar a cabo alguna conducta de agresión. Por lo tanto, no habiendo una acusación alternativa, tampoco se ha invocado un error en las causas de justificación. Entiendo que la autoría material, en este caso, por parte de un policía que tiene la obligación de actuar preservando la vida, la integridad física de las personas y que está preparado para este tipo de contingencias, máxime cuando se trata de un policía que ha egresado con las mejores calificaciones, con un legajo intachable en 2 años de trabajo. Esto tampoco puede jugar a favor de él, porque en derecho penal es de acto, una persona puede ser, tener una conducta previa y ser la mejor, y sin embargo en un momento de tensión, de adrenalina, sintiéndose en una situación de peligro, puede recurrir a acciones extremas, no controladas, y la policía
policía es una institución profesional, todos sabemos las carencias que tiene la policía, pero aún en estas condiciones la obligación de actuar de los funcionarios públicos siempre es tratando de actuar de forma gradual, impartiendo la voz de alto, impartiendo alguna señal inequívoca como un disparo de advertencia, y ocultarse detrás del árbol también podría haber sido una opción para resguardar la vida. No obstante, el acusado empuñó el arma reglamentaria, el arma que la sociedad le provee precisamente para evitar los delitos y para intervenir en favor de los ciudadanos, y sin pensarlo mucho efectuó dos disparos. Por lo tanto, voy a declarar la responsabilidad de Mandy en el hecho.